Hola a todos, este es un nuevo video de Guillermo y Marcelo en las Heras. En este caso vamos a comenzar con los números complejos. En este video será una simple introducción, un poquito de historia y cuestiones básicas. Después seguiremos ampliando el contenido en nuevos videos. En el año 800 después de Cristo, Al-Khwarizmi fue el primero en trabajar estructuras del estilo raíz cuadrada de A con A mayor que 0. Y tuvieron que pasar unos 750 años hasta que Girolamo Cardano se vio en la necesidad de trabajar con la misma estructura, raíz cuadrada de A, pero con A menor que 0. El problema le surgió a partir de pensar de tener un segmento de 10 unidades de largo, dividirlo en dos partes, como vemos acá, una parte X, la otra parte quedará entonces 10 menos X, y usar esos dos segmentos como lados de un rectángulo, como vemos acá, un rectángulo de base 10 menos X y de altura X, que tenga 40 unidades de área. Como el área es base por altura, cuando uno plantea base 10 menos X y altura X, llega a la ecuación x cuadrado menos 10x más 40 igual a 0, después de aplicar la propiedad distributiva y reacomodar los términos, y sabemos que eso es una ecuación cuadrática. Las soluciones que le aparecían eran x1, x2 igual a 5 más menos la raíz cuadrada de menos 15. Se le aparecía la raíz cuadrada de un número negativo. Por eso empezó a pensar que era necesario en la matemática encontrar qué cosas podían ser las raíces cuadradas de los números negativos. Descartes, poquito tiempo después, dijo que las soluciones a este tipo de problemas eran soluciones imposibles o imaginarias. Y a esas soluciones imaginarias las pensó del estilo A más B por I. Si bien fue él el primero en sugerir este tipo de números, que resultarían ser los números complejos, fue Gauss quien los sistematizó. Fíjense que pasaron aproximadamente unos 150 años desde que Descartes propuso los números imaginarios hasta que estos fueron sistematizados con sus propiedades. En la actualidad, reconocemos a esos números como los números complejos, los simbolizamos a ese conjunto de números complejos con la letra C mayúscula y vamos a decir que son números Z del estilo A más BI, donde A y B son números reales, e I elevado al cuadrado vale menos 1. Entonces, estos números que se pueden escribir como la suma de dos términos, los vamos a llamar números complejos, escritos en forma binómica, donde la parte A del número complejo se conoce con el nombre de parte real y la parte B del número complejo, esa parte que está multiplicada por la unidad imaginaria, se lo llama parte imaginaria. Con lo cual, a diferencia de los números reales, al tener dos partes diferentes entre sí, en lugar de poder representarlos en una recta numérica, vamos a necesitar un par de ejes cartesianos, los viejos ejes cartesianos X e Y, pero que ahora, en la parte horizontal, el eje horizontal va a representar a la parte real del número complejo y la parte vertical, el eje vertical, representará a la parte imaginaria del número complejo. Por lo tanto, si consideramos un A y un B positivo, tendremos, por ejemplo, A por acá y B por acá. Y entonces, en este lugar, tendremos nuestro número complejo Z, que ubica
está ubicado, perdón, en un punto del campo complejo que para nosotros también podría ser un punto del plano R2 o del plano real. Sabemos entonces que hay una relación biunívoca entre el plano real y el plano correspondiente a los números complejos. Más adelante vamos a ver que a los números complejos también los vamos a poder representar mediante un segmento o vector que une al origen con el número complejo, que se suele llamar afijo, y además de darle ese segmento, vamos a hablar de el ángulo alfa que van a formar respecto del semieje real positivo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo representar en el plano complejo a los números complejos. En este caso, por ejemplo, Z1 es 1 más 2i, y entonces lo que tenemos que hacer es buscar el 1 de la parte real, el 1 de la parte real acá, y el 2 de la parte imaginaria, y entonces en este lugar tendremos a Z1, Z2 es menos 2 en la parte real y 3 en la parte imaginaria, y entonces por acá tendremos a Z2, Z3 es menos 1 la parte real, menos 3 la parte imaginaria, y entonces tendremos por acá a Z3, y Z4 es 2 la parte real y menos 1, fíjense que dice menos i, es menos 1i, la parte imaginaria, y entonces en este lugar tendremos a Z4. Obviamente podríamos tener números, por ejemplo, un numerito por acá, y este numerito por acá, vamos a llamarlo Z5, y ese número tiene 0 en la parte real, y tiene un 2 en la parte imaginaria, así que será 0 más 2i, que también lo podemos escribir como 2i, y vemos que es un número en el cual la parte real vale 0, y a esos números, en general, se los llama imaginarios puros. De la misma manera, podríamos tener otro número por acá, por ejemplo, en este lugar, y este número, llamémoslo Z6, es menos 3 la parte real y 0 la parte imaginaria. Obviamente lo podemos escribir solamente como menos 3, la parte imaginaria vale 0, y a ese tipo de números los vamos a llamar reales puros. Entonces, todos los números complejos que están sobre el eje horizontal, o sea, sobre la recta real, serán reales puros, mientras que todos los números complejos que están sobre el eje vertical son números imaginarios puros, su parte real vale 0. Como en todos los conjuntos numéricos, nosotros lo que vamos a tratar de entender es cómo se opera con esos números, y vamos entonces a analizar dos operaciones básicas que son la suma y el producto. Si consideramos z igual a más bi y w igual a c más di, si tenemos que resolver z más w, lo que tenemos que hacer es a más bi más c más di. Y entonces, para resolver esa suma, vamos a agrupar las partes reales con las partes reales y las partes imaginarias con las partes imaginarias, y nos va a quedar a más c más b más di. Esto es la suma del complejo z con el complejo w, me da un nuevo número complejo, cuya parte real es a más c, esta es la parte real
de z más w, y b más d, que están multiplicados por i, será la parte imaginaria de z más w. Entonces, cuando sumemos números complejos, tenemos que recordar agrupar partes reales por un lado y partes imaginarias por el otro y operar algebraicamente con ellas. Obviamente, también vamos a trabajar de la misma manera cuando lo que tengamos sea una resta. En el caso del producto, cuando tengamos que resolver z por w, vamos a tener que resolver, en este caso, a más bi por c más di, y vamos a aplicar la propiedad distributiva. Nos va a quedar a por c más a por di más b por c por i más b por d por i al cuadrado. E i al cuadrado lo habíamos definido como menos 1. Por lo tanto, esto nos va a quedar a por c más a por d por i más b por c por i menos b por d. Y agrupando como recién, parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, nos quedaría a por c menos b por d más b por c más a por d i, donde entonces esta sería la parte real de z por w y esta sería la parte imaginaria de z por w. Obviamente no pretendemos que ustedes recuerden de memoria esta formulita, sino que lo que recuerden es que para resolver un producto y eventualmente una potencia, lo que vamos a usar es la propiedad distributiva. Otra cosa importante, resulta la igualdad entre dos números complejos. Vamos a decir que si z es igual a w, entonces, obligatoriamente, la parte real de z tiene que ser igual a la parte real de w y, además, la parte imaginaria de z tiene que ser igual a la parte imaginaria de w. Vamos a mostrar ahora un ejemplo muy sencillo de sumas y productos de dos números complejos. En este caso z1 es 2 más 3i y z2 es menos 1 más 2i. Y entonces si queremos hacer z1 más z2, tendremos que hacer dos más 3i más menos 1 más 2i. Agrupamos parte real con parte real. 2 menos 1, parte imaginaria con parte imaginaria, más 3i más 2i. 2 menos 1 nos da como resultado 1. Y 2i más 3i nos da como resultado 5i. Por lo tanto, el resultado de z1 más z2 es el nuevo número complejo 1 más 5i. Fíjense que si nosotros representamos a z1, era 2 más 3i. z1 entonces estaba acá. z2 menos 1 más 2i. z2 está por acá. Y el resultado de z1 más z2 es 1 más 5i. Por acá está z1 más z2. Y entonces
podemos ver que si este era Z1 y este otro Z2 y finalmente este otro Z1 más Z2, se cumple la regla del paralelogramo o la regla de la poligonal. Fíjense que podemos armar el paralelogramo o bien la poligonal a partir de donde termina el primer número complejo, dibujar el segundo. Este sería Z2 a partir de Z1 o este Z1 a partir de Z2 y así obtenemos la suma. En el caso de Z1 por Z2 tendríamos 2 más 3i por menos 1 más 2i. Si aplicamos la propiedad distributiva, 2 por menos 1 da menos 2, 2 por 2i da 4i, 3i por menos 1 da menos 3i, y 3i por 2i da 6i cuadrado, el i cuadrado es menos 1, y entonces nos queda menos 2 más 4i menos 3i menos 6, que si agrupamos parte real con parte real, menos 2 menos 6, parte imaginaria con parte imaginaria, más 4i menos 3i, vamos a obtener como resultado el número complejo menos 8 más una i, o, más simple, menos 8 más i. Fíjense que no usé la formulita que habíamos mirado antes, sino que simplemente apliqué la propiedad distributiva. Bueno, eso es todo por ahora. Más adelante seguiremos con nuevos videos.